Bien, entonces, en esta segunda parte de la clase lo que vamos a trabajar es con la puesta en común del concepto, de los conceptos que tenían que trabajar en los pequeños subgrupos. Los grupos 1, 2 y 3, las salas 1, 2 y 3, trabajaron con el concepto de desarrollo motor y el concepto de competencia motriz. ¿Cómo le fue con esos conceptos? ¿Qué dificultades, qué preguntas, qué podrían compartir para poder profundizar en el análisis de esos conceptos? Bueno, pues el grupo 1, yo anoté algunas, ¿sí me escucha? Hola. Perfecto, Brian. Sí. Pues yo anoté algunas cosas y de pronto ahorita complementa alguna compañera. Ajá. Bueno, definimos el desarrollo motor, que es Ajá. una capacidad, como ya entendemos que la capacidad es algo que ya se hereda. Ajá. Entonces, como bien lo dice la palabra, la vamos desarrollando desde que Ajá. nacemos Sí. hasta nuestra vejez. Sí. Y ya, sí, trabajando esta capacidad, pues ya podemos enfocarnos en alguna habilidad, ya, Ajá. bueno, ya sea algún deporte en específico o eso. Ajá. Y por competencia motriz, esta palabra hace referencia a ser capaz y hábil Ajá. para tener la capacidad de hacer situaciones que se nos presentan en el día a día. O sea, Ajá. tener la capacidad para de pronto, no sé, salir, caminar, desde levantarse, caminar, todo eso ya es una competencia motriz. Ajá. No sé, sí. Bien, acá Brian tomó varios conceptos al mismo tiempo, muy interesante todo lo que planteó, interesante, adecuado. No obstante, a mí me gustaría, esperen que estoy teniendo dificultades ahí para verlos a todos. Bueno, a ver un segundo, ahí está. Bueno, muy interesante, él que definió qué es una capacidad, qué es una habilidad. Vamos a ir por partes, retomando lo que dijo Brian y viendo que puede agregar las salas 2 y 3. Vamos de nuevo, Brian, al concepto de desarrollo motor. ¿Cómo podemos entender? Gladys, Sí. alguien te está hablando. ¿Quién me está? ¿Camila? También. Y nosotros, además a esto de lo que dijo el compañero, queríamos agregar Sí. que con respecto al desarrollo motor, sí. tiene que ver con mejorar y aprender las competencias motrices a lo largo del ciclo vital. Y agregar que se debe tener en cuenta el contexto, digamos, el contexto histórico o social. Y con respecto a esto yo anoté una pregunta, y es ¿de qué manera variaría el desarrollo motor según este contexto? Ah, qué interesante, qué interesante. Bien, muy interesante lo que agregó Camila, sumando a lo que planteó Brian. Fíjense que acá lo que hizo Camila es algo muy necesario, que es relacionar el concepto de desarrollo motor con el concepto de competencia motriz. Porque precisamente el desarrollo motor es el estudio de las competencias motrices y de cómo esas competencias motrices van cambiando. Entonces, esto es algo muy importante porque aparte suele ser un tema, una pregunta de parcial, ¿sí? Cuando en el parcial les preguntemos qué estudia el desarrollo motor, justamente el desarrollo motor es estudiar, estudiar en el caso nuestro como materia, en el caso de un pediatra, esto que yo les decía, bueno, ir haciendo un seguimiento, una indagación, una investigación sobre cómo van cambiando las competencias motrices. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer, poder asociar el concepto de desarrollo motor con el concepto de competencia motriz. Y acá algo muy interesante que planteó Camila fue la incidencia que tiene el contexto histórico, social y cultural sobre el desarrollo, es decir, sobre la posibilidad de que esas competencias motrices vayan cambiando.
Entonces, antes de empezar a analizar qué es el concepto de competencia motriz, vamos a ir a esta pregunta que hace Camila. ¿Por qué decimos que el desarrollo motor depende del contexto histórico? Voy a ir a una situación muy poco feliz, pero muy actual para que ustedes entiendan y puedan, justamente por lo coyuntural que es el hecho, imaginarse cómo incide el contexto en el desarrollo motor. Pensemos en este momento en Ucrania, en niños que están refugiados en el subte, ¿sí? O en niños que están refugiados en el sótano de sus casas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué oportunidades les parece que pueden estar teniendo esos chicos en lugares cerrados, es decir, no pudiendo salir? O pensemos inclusive, sin ir a Ucrania, pensemos en los niños y pensemos en nosotros durante el primer año del confinamiento por la pandemia, cuando todavía no teníamos las vacunas. Entonces, disculpen, me distraje porque tengo acá, me aparece un mensaje. Entonces, no teníamos las vacunas. Esa situación de confinamiento, esa situación de restricción, es una característica del contexto histórico, y del contexto, si pensamos en la guerra, de un contexto sociopolítico. Si pensamos en el COVID, de un contexto sociosanitario. Distintas razones para ese contexto de restricción, pero esa restricción incide sobre el desarrollo motor. En el caso en ambos casos, no solamente yo estoy planteando a los niños para que se vea más claramente, pero pensemos que el desarrollo motor también las tenemos las personas mayores, y que el COVID incidió, o que esa situación de guerra y de restricción va a incidir no solamente sobre la posibilidad de desarrollo de la competencia, sino en ese declive de la competencia que se empieza a dar en las personas mayores. Entonces, por un lado, tenemos que ver cómo un contexto sociohistórico incide sobre las posibilidades del desarrollo de las competencias. Pero también hay otros aspectos, y no solamente desde lo motor. Pensemos cómo, si decimos que lo motor y el desarrollo es una unidad, también incide en lo afectivo, incide en lo social, incide en lo intelectual, porque durante el confinamiento los chicos no fueron a la escuela, pero también las personas mayores dejamos de hacer los talleres de la memoria, de ir a los eventos culturales, o sea que por un lado se incide en lo motor, pero también se incide en la estimulación cognitiva e intelectual, y también se incide en la estimulación y los vínculos sociales. No vieron a los chicos, no vieron a sus compañeros de la escuela, pero las personas mayores no vieron a sus nietos, no vieron a sus hijos, no vieron a sus compañeros del centro de jubilados. Bien, ahí está la incidencia del contexto. Sí, Ceci. No, perdóname. No, al contrario. Ailén quería agregar algo. Sí, Ailén. Sí, disculpe la interrupción. No, yo al estaba contrario. pensando, justamente este tema de la pandemia y demás, siempre que viajaba en el transporte público, los bebés, ¿no? Que nos veían a todos con barbijo. Entonces digo, ¿qué efecto tendrá esa imagen para un bebé viendo todas caras cubiertas, ¿no? O sea, como que solamente conoce las caras de la familia. Digo, es una incidencia donde el bebé se encierra en esas caras conocidas, y quizás el resto de las caras puede hasta quizás generarle miedos. Mirá, esa pregunta es interesante porque nosotras nos cuestionábamos lo mismo acerca de los niños que nacieron en ese contexto, y entonces la forma de construcción del rostro del otro, a diferencia de los que vivían con ese niño, eran cubiertos, o sea, no podían tener miedo de eso, porque era lo único conocido. ¿Sí? Entonces ahí, poder pensar... Sí, por favor. Lo que iba a decir es pensar cómo a lo mejor después la cara de asombro de ver los rostros completos, más que el miedo de tener el rostro cubierto, porque pensá, un bebé nació y va conociendo el mundo, y las personas son eso,
personas que tienen la cara tapada, ¿no? Y ahí Julio quería agregar algo, Ceci. Mientras que vos estabas explicando, Julio puso, ¿yo puedo agregar algo? Sí, Julio, podés agregarlo, por supuesto. Bueno, yo tengo un ejemplo acá en mi casa. Yo tengo un bebé de 1 año y medio que nació en plena pandemia y es un nene que la verdad que le cuesta mucho, por ejemplo, ir con otras personas, relacionarse con los demás. Le gusta estar en casa cuando salimos a algún lado a hacer las compras, a un hipermercado. Suele ponerse nervioso, le molesta el contexto, la gente, y creo que incidió directamente lo de la pandemia, porque tengo también una hija de 7 que es completamente distinta y recuerdo a la misma edad que ella es súper sociable, mi esposa es sociable, yo también, entonces lo veo en el nene como que le cuesta más, pero creo que es por el contexto este de la pandemia, que él apenas nació, nadie lo visitó, nadie lo vio durante mucho tiempo y es como que ahora le cuesta relacionarse con el exterior. Claramente incidió lo de recién la compañera decía lo de los barbijos y todo eso, sí, sí, yo puedo afirmar que para mí yo creo que es así. Qué interesante, ¿no? Bueno, ahí fíjense cómo con estos ejemplos concretos podemos ver la incidencia del entorno. Y lo mismo podríamos pensar respecto de lo geográfico, como el desarrollo motor. Pensemos, hay ejemplos que inclusive tienen que ver con las posibilidades de la competencia motriz por entornos tanto geográficos como inclusive en determinados países por la herencia genética. Fíjense, aquellos que nos interesa el deporte y, por ejemplo, que nos interesa el atletismo, ¿no? Como sabemos que en determinado contexto, como es el de Jamaica, en general los velocistas son, los nacidos en Jamaica tienen muchas posibilidades de ser velocistas. Entonces, ahí se junta un contexto geográfico que seguramente debe tener que ver, además, con determinado genética de cómo se fueron desarrollando, esto que planteaba Brian, ¿no? De la herencia genética por las condiciones y por el tipo de fibra muscular que tienen los jamaiquinos, que en general, no solamente Usain Bolt, sino, por ejemplo, como se vio en los últimos Juegos Olímpicos, las 3 primeras mujeres fueron o de Jamaica o de Centroamérica. Y si uno piensa en los corredores de larga distancia, en los fondistas, ¿sí? Ve que en general son todos de la zona subsahariana, es decir, son todos de Etiopía, o sea, de esa franja de África, que es la sabana, que son esas planicies extensas donde, bueno, hay un contexto geográfico y también a partir de ese contexto geográfico hay una determinada herencia genética que va haciendo que esas personas presenten determinadas características. Y esto lo podemos ver respecto de no solamente cómo incide lo histórico y lo social, sino también cómo incide lo geográfico y cómo incide lo cultural. A mí me gusta siempre dar un ejemplo y a veces inclusive compartimos con ustedes un video de una película de árabe que se llama La bicicleta verde, de cómo en el mundo árabe las mujeres, ahí hay restricciones respecto del género, cómo las mujeres, por el tipo de vestimenta que pueden tener, que pueden usar, y por el tipo de práctica social que se les permite, no acceden a prácticas deportivas o no acceden a la posibilidad de moverse libremente en entornos fuera de sus casas. Entonces, fíjense, a eso se refiere y es muy interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mucho de lo que nosotros estamos afirmando relacionado con el desarrollo motor, y vamos a ver a lo largo de esta materia, está investigado pre-uso masivo de los medios digitales y pre-pandemia. Entonces tenemos que, seguramente, a lo largo del desarrollo de sus carreras, ustedes van a ir viendo que muchas de las cosas que aprendieron en esta materia, quizás hay que revisarlas, ¿no? Quizás hay que revisarlas. Y esto lo que da cuenta también es del carácter provisional de la ciencia. Nosotros ahora, en este momento, y en base a las investigaciones, decimos que el desarrollo motor es así. Pero quizás dentro de unos años, cuando hayamos tenido chicos que
transitaron toda su infancia encerrados, ya sea por la pandemia, ya sea por la guerra, o ya sea porque estuvieron la mayor cantidad de su tiempo de vigilia despiertos, sentados frente a un dispositivo, sea celular, computadora o pantalla, algún tipo de pantalla, quizás el desarrollo motor presenta otras características. ¿Mm? Bien, entonces, ¿se entiende la idea entre desarrollo motor y contexto? ¿Eso se entendió? Perfecto. Sí, profe. Vamos al concepto ahora, entre los tres grupos, entre las tres salas, si nos pueden contar el concepto de competencia motriz. Algo adelantó Brian, pero Brian habló de capacidad y de habilidad y para mí me parece que sería necesario ahí darle una vuelta al concepto de competencia motriz. ¿Quién lo puede retomar y explicarlo? Competencia motriz, sala 1, 2 o 3, alguien que nos pueda tomar la palabra y decirnos qué entendió o qué dudas le generó ese concepto. Profe, nosotros tenemos una pregunta de un compañero sobre la competencia motriz. Perfecto, vamos. Él pregunta por qué es importante desarrollarla en la infancia y en la adolescencia, ¿no? En comparación con capaz la adultez o otras etapas. Está muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque en general, lo primero que tenemos que decir es qué es la competencia motriz. ¿Alguien se anima a abrir el micrófono y decirnos a todos? Yo entendí que la competencia motriz es esto. ¿Puedo explicar, profe? Sí, prendió el micrófono Marcia y Erika. ¿Quién de las dos? Yo. Marcia, dale, Marcia. Después Erika, escuchá a Erika y vos podés completar, dale. Bueno. Con mis compañeros llegamos a la conclusión y entendimos que la competencia motriz se basa en la capacitación de la persona a lo largo de la vida, a base de las habilidades que va tomando como experiencia para superar complejidades físicas. Con habilidades me refiero como por ejemplo conocimientos, procesos, actitudes o sentimientos que se van obteniendo en el desarrollo. Bien, bien. ¿Qué agregarías, Erika? Yo quisiera dar una explicación que hay muchos que dicen la competencia motriz, o sea, competencia significa competir con alguien, pero en este sentido, en este término, es como en el sentido de todo del ser humano, como compartió mi compañera, que es las habilidades, la capacidad de hacer es algo que nos gusta y todo eso. Ajá. Bien, acá las dos, lo que dicen las dos se complementan. Lo que nos advierte Erika es lo primero que nosotros advertimos en esta materia. No confundamos competencia con competir. En general, acá en la Argentina, porque estoy escuchando compañeros que son de otros países, en la Argentina nosotros solemos usar mal el término competencia pensando en el enfrentamiento con otro. No es esa la idea. La idea está dada en el sentido que apareció ahí en el chat de ser capaz de, ¿no? De traer un potencial, eso es la competencia, traer un potencial que se va a ir desarrollando en función de las experiencias que voy teniendo. Y algo que puede ser que son... ¿Sí? ¿Puedo agregar algo? Sí, Macarena, por favor. Puede ser que, bueno, como dijo usted, que no es competir, sino que esto nos va formando y nos da las capacidades de poder enfrentar los problemas que tenemos motores. Justamente es eso, Macarena. La competencia es cómo se va desarrollando estas dos elementos, ¿sí? Muy bien planteó tanto Brian cuando lo explicó en la primer aporte, como lo señaló ahora Marcia. La competencia motriz es cómo va evolucionando y cómo va cambiando a lo largo de nuestra existencia. Igual no contesté la pregunta de Camila y ya voy, a lo largo de nuestra existencia, cómo van cambiando a lo largo de nuestra existencia nuestras capacidades y nuestras habilidades. La capacidad como aquel potencial que se trae y la habilidad como aquello que se aprende. Pero ahí lo que hay que tener en cuenta es que hay un momento, Camila, creo que la pregunta fue tuya, un momento donde la competencia se
evoluciona, cambia y uno aprende todos los tipos de habilidades motrices que se pueden aprender, y por eso ese momento de aprendizaje y de desarrollo de las habilidades se da de la mano de uno de los factores que van a leer para la semana próxima, que es la maduración y la mielinización. Entonces, ¿por qué decimos que hay un acento durante esos años? Porque en esos años es donde se desarrollan todas las capacidades y se aprenden todas las habilidades. Y a partir de la pubertad, nosotros además de competencia motriz, vamos a hablar de otro concepto que es rendimiento motor. Y entonces lo que vamos viendo es cómo a partir de que vos ya aprendiste y desarrollaste tu competencia, pueden pasar dos cosas. Que la mantengas, si seguís haciendo actividad física de manera sistemática, que la mejores, si haces actividad física sistemática para el rendimiento, o que como no te moves, a partir de que tú alcanzaste tu máximo potencial, empieza a entrar en un declive. Los primeros años vamos a ver que hay un montón de factores que te ayudan, eso lo vamos a ir viendo, no quiero adelantar, porque si no cuento el final de la película. Vamos a ver que hay muchos años donde además de la mielinización, las hormonas te ayudan a mantener la competencia motriz, y vamos a ver que después llega un momento donde empieza un declive. Entonces, en realidad no hablamos de competencia motriz solamente desde que nacés hasta la adolescencia o hasta la pubertad adolescencia. En realidad tu competencia motriz la tenés a lo largo, justamente el gran desafío de la existencia humana y el gran desafío de esta carrera, ustedes se forman para acompañarnos a que los seres humanos podamos desarrollar y mantener la competencia motriz a lo largo de toda nuestra existencia. Y creo que con eso contestamos a Camila, y lo otro que me parece muy interesante que agregó Marcia es que no pensemos que la competencia motriz es solo moverse, porque ahí estaríamos pensando en competencia motriz. ¿Qué es ser competente motrizmente? Poder moverse. Y nos quedaríamos de nuevo en la trampa de lo que se ve. Y para ser competente motrizmente, uno tiene que hacer todo esto que dijo Marcia. Primero, sentir que tiene ganas de moverse, la voluntad para llevar adelante la acción motriz, la inteligencia para darse cuenta qué es lo que tiene que hacer para poder responder a esa situación, y saber cómo moverse. Entonces, ser competente motrizmente no es solamente que veamos que alguien se mueve. Que veamos que alguien es capaz de encestar una pelota, o que veamos que alguien es capaz de saltar una zanja sin caerse, sea grande, viejo, o sea lo que sea, o de correr el colectivo y subirse. ¿Sí? Una competencia más difícil que esa, estar en Estación Constitución, ver que cambia el cartel, me cambiaron el andén, y salir corriendo de un andén al otro para llegar al otro tren, ahí también estoy demostrando mi competencia motriz. Entonces, la competencia motriz se demuestra, implica un montón de cosas. Yo para alcanzar el tren, que el cartel de Constitución me cambió y me dijo que salía por el andén, el tren a Claypole salía por el andén 1 y me lo cambiaron al andén 6, no solamente tengo que saber correr. Primero, tengo que tener ganas. No importa, lo perdí, listo, tomo el que viene, no tengo ganas de correr. Tengo que tener, motivación, ¿sí? Lo tengo que alcanzar. Ganas, no, lo tengo que alcanzar, pero no tengo ganas, no tengo voluntad. Inteligencia, ¿por dónde voy? Acá está todo lleno de gente, me llevo todos puestos. No, tengo que ir por el otro lado. Bien. Y procedimiento, tengo que estar lo suficientemente entrenado como para correr de un andén al otro. Entonces la competencia motriz se demuestra en cada hecho de nuestras vidas, e implica mucho más que poder correr. Bien, ¿queda entonces esta idea de competencia motriz? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto, estamos para eso. En este tema de lo que estaba hablando, lo innato tiene mucho que ver también, ¿no? Porque quizás algunos hacen una cosa una vez y les sale mucho mejor que alguien que quizás lo lleva haciendo hace mucho tiempo.
Bien, y para responderle esto a Javier, vamos a empezar con el segundo de los grupos. ¿Qué es en este tema de la competencia motriz, qué es lo innato? Segundo grupo, los que tenían que hablar de capacidades. Serían, profe, las capacidades que tenemos nosotros ya de genética, congénito. Sí, lo innato tiene que ver con eso, Javier. Dentro de la competencia motriz está conformada por dos dimensiones. Por un lado, lo que se trae y por otro lado, lo que se aprende. Lo innato está dado por lo que se trae. Y eso que se trae en esta materia nosotros lo llamamos capacidad. ¿Mm? Pero fíjense lo que dijo recién Macarena. Macarena dijo lo genético, lo congénito, y después está faltando otro aspecto más, que es lo ambiental. ¿Qué diferencia hay entre lo genético, lo congénito y lo ambiental o lo contextual? ¿Qué les parece? Que cada uno depende de diferentes cosas. Sí. Claro, son factores que no tienen control. Sí, relativamente no tienen control. Por ejemplo, ¿qué es lo genético? Lo hereditario. Bien, lo genético es lo hereditario, lo que traemos en los genes. Los genes son justamente lo que está dentro de nuestros cromosomas. Eso viene en nuestras células. Los genéticos son los genes que están dentro de los cromosomas, dentro de del núcleo de nuestras células. Eso es lo que traemos como herencia. ¿Qué es lo congénito? Que eso también determina la capacidad. Y eso lo vamos a ver en el periodo prenatal y el primer año de vida. Lo congénito es lo que está en el momento, lo que se llama durante. Yo puedo traer un equipo genético, pero si durante el periodo prenatal mi mamá, o sea, la que me está gestando, que en una de esas va a llegar a ser mi mamá, consume drogas, vive en un ambiente contaminado, no se alimenta bien, o contrae una enfermedad infectocontagiosa, o tiene una enfermedad infectocontagiosa, todo eso que le pasa a mi mamá, que me está gestando, quien me está gestando, incide sobre los genes. Eso puede hacer que las capacidades se desarrollen o que las capacidades, por ejemplo, algo que puede atentar contra una capacidad. Yo puedo traer un gen para tener una audición perfecta, pero si mientras que me está gestando mi mamá contrae rubiola, yo puedo ser sordo. O si mi mamá contrae sarampión, yo puedo quedar ciego, ¿sí? Es decir, el sarampión atenta contra mi gen, el gen que se tiene que desarrollar de la visión, y nazco sin esa capacidad. Eso es lo congénito. Y también lo congénito está relacionado con lo perinatal. ¿Qué pasa en el momento de mi nacimiento? Hay muchas discapacidades que se generan en el momento del nacimiento. Entonces, la capacidad depende no solamente de qué puso el espermatozoide, de los 23 cromosomas que puso el espermatozoide y de los 23 cromosomas que puso el óvulo. Eso es el primer paso, pero después eso que hay que ver, qué pasa con ese óvulo fecundado en ese útero y qué pasa en el momento de que ese feto ya constituido sale. Eso es lo congénito y lo genético. Y después la capacidad, ¿de qué depende? Fundamentalmente. Ya está, ya tenemos un recién nacido. ¿De qué depende que esa capacidad, todo ese potencial que trae, se desarrolle? Del ambiente. Sí, señor, del ambiente. ¿Y el ambiente lo dan quiénes, Tomás? El entorno que lo rodea. Tal Las cual. personas, las relaciones. Tal cual. Y esto que dijimos antes del contexto, ¿no? No es lo mismo nacer en un ambiente estimulador y en una familia con una situación socioeconómica que satisfaga tus necesidades básicas, y en un país que esté en una situación estable sociopolíticamente, que en un entorno con necesidades básicas insatisfechas, en una situación de guerra, en una situación con lo que dijo antes Rodrigo de Julio, de su bebé. Bueno, entonces yo traigo capacidad, pero esa capacidad no garantiza que por sí, la traigo como potencia. Acuérdense esto, capacidad es lo que se trae como potencia. Bien,
¿Y cuáles son los Profe, tipos? Sí, ¿puedo poner un ejemplo con respecto a esto? por supuesto, Mi mamá Catalina. es psicopedagoga y siempre hablamos de este tema. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down, no es lo mismo nacer en una familia que todo el tiempo te estimula, que contribuye a la estimulación, a un niño Down que no esté estimulado. Ujú, Cuando llega a una edad madura se desarrolla de otra forma y también tiene que ver con lo congénito. Muchas ujú, veces con el Catalina. ADN igual. ujú. Claro. Bien, No, ahí yo sí. lo que le quería decir es que en realidad eso lo podemos extender a todas las personas, Ni no hablar, solamente a sí. aquellos que tienen un síndrome de Down, sino que a todas las personas que fueron estimuladas adecuadamente, correctamente y sostenidamente a lo largo de su primera infancia, va a tener otros recursos para manejarse a lo largo de toda su vida. Ujú. Sí, obvio, puse ese ejemplo porque siempre lo charlo con mi mamá que bueno, ya está estudiando psicopedagogía y que como que quizás se lo vivencia de otra forma en nuestra sociedad que a una persona que no tiene no me quiero referir mal porque no es una condición, pero este síndrome básicamente. Sí, a ver, Por ¿para eso qué lo dije. decirlo, Catalina? Nosotros no vamos a trabajar con discapacidad, pero es interesante tener en cuenta que el síndrome de Down es precisamente una alteración genética, no es una Ok. enfermedad, ¿sí? No, claro. Una persona con síndrome de Down no es una persona enferma, es una persona discapacitada. ¿Por qué discapacitada? Una persona primero, una persona con síndrome de Down es una persona. ¿Sí? Un discapacitado primero es una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque en el momento de la combinación, eso lo vamos a ver en periodo prenatal, en el momento de la combinación hubo una alteración en la combinación de los genes y en el par 21, en lugar de haber 2 genes, hay 3. Bien, eso hace que esa persona tenga algunas capacidades y no tenga otras. Entonces, eso hace que esa persona, precisamente como va a tener algunas y no va a tener otras, se lo llame discapacitado. En general, una de las grandes características del síndrome de Down es la discapacidad intelectual. Las otras no tienen inconveniente y depende de la cantidad de células que tenga afectadas. Y en este caso, justamente lo que va a hacer el ambiente es esto que dice Catalina y lo que dijo Cecilia, tratar de compensar con estimulación, trabajar sobre las capacidades que sí tiene, no pensar que es un discapacitado y que no va a poder. Pero eso, Claro, eso nos pasa con todos, a todos, cuanta más estimulación tengamos, se van a poder desarrollar todas las capacidades que traigamos. Porque también lo cierto es que va a haber muchos de nosotros, esto es algo que decimos permanentemente, ¿cuántos de nosotros sabemos si somos buenos gimnastas? ¿En mi criterio o en el criterio del otro? No, en el tuyo. ¿Vos sos buena gimnasta, Catalina? Sí. No me duele decirlo, me esforcé mucho. ¿Sos gimnasta? Sí, soy jugadora de handball. ¿Cómo? Jugadora de handball. Sos jugadora de handball. Gimnasta, bueno. yo te digo. No, ¿Vos no. podés hacer rondó fly en este momento? No, bailo, profe, si quieres. Bueno, bailás, entonces, bueno. La profesora Almada en este momento no sé, pero en la profesora Almada doy fe de que hacía rondó fly y todo lo que se les ocurra, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la profesora Almada de que era chiquitita la llevaron a hacer gimnasia, ¿sí? A vos te estimularon y ahora sos una gran jugadora de handball, pero no sabés si sos gimnasta. Yo nunca, a mí nunca me... Gladys, sí. Porque por ahí tiene que ver con esto que estamos hablando de las competencias, de lo que es genético, lo adquirido. Yo era socia de un club, un invierno que era en mi temprana infancia, hice una colonia, y esa colonia era una prueba en muchos deportes. En esos deportes dijeron o detectaron que tenía condiciones para la práctica de la gimnasia artística y hablaron con mis padres, y mis padres me empezaron a mandar a temprana edad a practicar gimnasia. O sea, se da como ejemplo muchas de los aspectos o variables o factores que estuvimos mencionando, ¿no? Profe, no sé... Sí, Catalina, perdón. Perdón.
No sé si tiene mucho que ver, pero por ejemplo, yo soy una persona, quizás esto tiene que ver con las capacidades y las habilidades. Yo soy una persona hiperlaxa, me suelo lesionar mucho y genéticamente los médicos siempre me explicaron que yo aplicaba más para, por ejemplo, una gimnasia artística que para un deporte de impacto. Sin embargo, siempre me desenvolví mejor en los deportes de competencia y sobre todo en los deportes de impacto como el handball. Ajá. Esto me generó a mí muchas lesiones, pero quizás si yo hubiese seguido lo que genéticamente a mí, con mi información genética, me iba mejor, no me lesionaba. No sé si tiene que ver, pero lo pongo como un ejemplo porque quizás sirve. Digo, Sí que no tiene que sé. ver, Catalina, tiene que ver, lo que dice Cecilia es justamente, y por ahí apareció en el chat, el concepto de iniciación deportiva, ¿no? Más allá de empezar a pensar en ese concepto que es apasionante, el de la iniciación deportiva, usemos tanto el ejemplo, lo que plantea Ceci, como lo que plantea Catalina, para poder darle un primer cierre al concepto de capacidad. La capacidad, todos traemos capacidades. Algunos, esas capacidades, o sea, todos tenemos todas las capacidades. Algunos, esas capacidades traen más refuerzo genético, por ejemplo, esto que yo les planteaba de los jamaiquinos o de los africanos, ¿no? De los etíopes, los keniatas, los marroquíes, bueno, traen, porque evidentemente en ese contexto, los padres que gestan a estos deportistas les dan un tipo de fibra muscular que favorece el trabajo de resistencia aeróbica, y en el caso de Catalina o en el caso de Cecilia, no solamente recibieron seguramente células que favorecían tanto la flexibilidad, como en el caso de Cecilia doy fe, la potencia muscular, porque para ser gimnasta no solamente hay que ser flexible, sino por sobre todas las cosas hay que ser potente, hay que tener un tipo de fuerza que es la potencia, ejercer fuerza con velocidad en el momento justo. Bien, entonces, eso es lo que traigo, pero si yo no estoy en una situación que se me dé la oportunidad de desarrollarlo, quizás no sé. Y eso no solamente aplica en el campo de la motricidad, aplica en el campo del arte. ¿Cuántos de nosotros tocamos instrumentos musicales? Aplica en el campo de la pintura. ¿Cuántos de nosotros pintamos? Y aplica en el arte, por supuesto que si vamos a la actividad física y el deporte, aplica a todos los deportes. ¿Cuántos de nosotros sabemos si somos buenos corredores de velocidad, de fondo, nadadores, gimnastas? No lo sabemos, y solamente sabemos que podemos o no podemos aquello en lo cual atravesamos una experiencia, ¿no? Y entonces fuimos a jugar al básquet y nos dimos cuenta que para el básquet no, pero no sabíamos si nuestro lugar del básquet era la gimnasia. Entonces, la capacidad es eso. La capacidad es lo que se trae como potencial y se va a desarrollar en función de la estimulación ambiental. ¿Qué tipos de capacidades leyeron ahí que existen? Dos, profe. No. Capacidad coordinativa y condicional. Bien, acá están hablando Macarena, Catalina y Erika, ¿sí? Y también antes habló Brian. Del grupo de la sala 4 a 6, ¿qué otro que no sean ellas tres, que ya las escuchamos, y a Marcia también, que ya la escuchamos, nos puede contar, no para no dejarlas hablar a ellas, sino también para conocerles la cara y la voz a otros? ¿Qué otros compañeros que no sean ellas nos pueden contar cuáles son los tipos de capacidades? Nicola, ahí estás, ¿prendiste tu micro? Sí. Sí. ¿Yo puedo hablar? A ver, Rodolfo, dale. Sí, antes igual hace un rato estaba tratando de hablar en torno al tema que estaban hablando, quería dar dos ejemplos. Dale. El primero, o sea, estuvieron hablando de dos cosas, del potencial genético y además de las condiciones, o sea, de las condiciones ambientales. Sí. Y yo, dos ejemplos que quería dar de ambas cosas. Uno es uno que dio el profesor Schut el otro día en una clase. Bien. Justamente de una chica que estaba para ingresar al seleccionado nacional de handball, creo que era. Sí. Y que cuando la llevaron al CENAR y le hicieron estudios de fuerza, de musculares y eso, se dieron cuenta que tenía un brazo muy fuerte y que hubiese sido una excelente
lanzadora de jabalina. Y bueno, ahora actualmente, después en base a eso, ahora está haciendo los dos deportes, y esa chica tenía casi 20 años y tenía un potencial genético extraordinario para un deporte, y estaba haciendo otro, en el que también era muy bueno, pero por una cuestión tal vez de disciplina, más que por una cuestión ya de base de ella. Pero, profesora, ¿le puedo hacer una pregunta con respecto a eso? Sí. Influye muchísimo para mí, ¿no? También el gusto de cada persona. Porque al ejemplo que dio mi compañero, que la chica hacía handball por gusto, aparte de por potencial, y quizás que el lanzamiento de jabalina no le va ni le viene, o sea, puede traerlo el potencial para lanzar la jabalina por la fuerza que tiene el brazo, pero no le llame la atención ese deporte. Ahí está el tema de la motivación. Está bien. De tu gusto, no sé si la motivación, de tu propio gusto, de qué deporte me gusta. Y aparte también como el sentido de pertenencia, ¿no? Con cierto deporte, hay veces que con ciertas disciplinas uno no se encuentra, uno no se lleva, y genéticamente quizás, o sea, para mí la gimnasia artística era demasiado estética para mí, y yo tenía una cuestión que era que yo descargaba energía a la hora de entrenar, como que descargaba como pulsiones, creo que se dice, y no lo encontraba en otro tipo de deporte, pero sí en el handball. No era lo mejor para mí genéticamente con respecto a mis articulaciones, pero bueno, es a donde uno se siente cómodo, uno se puede desenvolver de otra forma quizás. El deporte de competencia es muy importante para un niño también. Te enseña muchos valores. Acá hay sí. No, creo que todo lo que están planteando tiene que ver con esta mirada, digamos, con el paradigma de la mirada integral, ¿no? Porque ustedes dicen, espérate, para ser bueno, está bien, tenemos las condiciones genéticas, las competencias, las capacidades, ¿no? Pero también hay otros aspectos que no se pueden soslayar para lograr un desarrollo motor óptimo, digamos, ¿no? Y por eso, fíjense qué interesante acá, y que esto va de la mano del concepto de competencia, ¿no? Para poder ser competente, yo no solamente tengo que traer capacidad, esa capacidad que puede ser en alguna medida genética, también tiene que ir acompañada, de esa capacidad motriz, también tiene que ir acompañada de mi motivación, de mi voluntad, de mi inteligencia, cuánto hay de estrategia también y de toma de decisiones a lo largo de la vida respecto de lo que uno va haciendo, de voluntad, cuánto hay de voluntad. Puede haber muy buenos gimnastas, puede haber muy buenos jugadores de handball, puede haber muy buenos niños con muy buenas condiciones, por ejemplo se ven en el ámbito de aquellos donde hay grandes cantidades de niños dedicándose a un deporte como puede ser el fútbol, y sin embargo no todos llegan, ¿no?, a ser jugadores de rendimiento y jugadores de primera, porque tienen que darse una serie de factores que por un lado, en función de esto que plantea Cecilia, tienen que ver con el propio sujeto y su mirada holística, es decir, todo lo que le pasa, lo que le gusta, lo que puede, lo que se puede forzar, lo que lo apoya, primero de parte de él y después todo lo que tiene que ver con el contexto. Si lo apoya la familia, si lo lleva, si hay cerca de su casa un lugar para hacer, por ejemplo, puede haber niños que en este momento, si estuvieron mirando los Juegos Olímpicos de Beijing de invierno, les guste hacer patinaje sobre hielo. Díganme, si viven en Avellaneda, ¿dónde van a hacer patinaje sobre hielo? Antes había, ahora ya no hay más. Bien, entonces. Ahora ya no hay más. Entonces, o les gusta hacer, claro, o les gusta hacer salto con garrocha, ¿no? No quiero hacer arco y flecha, profe de chica. Claro, no hay para hacer arco y flecha. Tal acá. Cual, no hay. Arquería. Hacía arco y flecha. No, Catalina, te digo que arquería no hay porque mi hijo también quería hacer arquería y tenía te que ir juro, Avatar. Claro. Avatar marcó una generación. Bien. Entonces, también pasa que a veces los chicos tienen tantas habilidades o capacidades que a veces tienen que elegir una, porque con todo no se puede. A mí me pasa, o sea, yo genéticamente sé cantar desde los 8 años, sin haber ido a una clase de canto, averiguando mis antecedentes. O sea, mi abuela tiene hermanos cantantes, tengo mi bisabuela que cantaba,
ahí entendí que tenía esa capacidad. Pero hoy en día prefiero dedicarme al deporte por una cuestión también de familia, que desde los 10 años practico vóley y voy por ese lado. Así como también tengo capacidades intelectuales, que me gusta mucho estudiar, leer, entonces son muchas capacidades que uno tiene, después depende de uno hacia dónde también va y hasta dónde te lleva también tu familia y tus gustos. Tal cual, eso. Quiere decir que el concepto de capacidad, perdonen, el concepto de capacidad queda clarísimo. Vamos a ver cuáles son los tipos, ¿sí? Porque si no se nos va a pasar la hora hoy viendo los tipos de capacidades. Alguien hizo una pregunta y vamos, ya. Apareció ahí que son coordinativas y condicionales. ¿Quién pidió la palabra? Yo, Cata, perdón. Bien. Quería hacer una consulta con respecto a las capacidades prácticas, que son las coordinativas y las condicionales. Sí. Yo encontré como un paralelismo que quería consultarle si estaba correcto hacerlo. A ver. Cuando hablamos de capacidades coordinativas, no lo quiero definir porque que lo define otro compañero, como dijo usted, Bien. pero yo hice un paralelismo como que las capacidades coordinativas tenían que ver con la motricidad, y las capacidades condicionales con la acción motriz. ¿Está correcto decir como que son similares, como que se las puede comparar? Yo diría que ahí estás usando motricidad y acción motriz. No hay diferencias entre motricidad y acción motriz. Porque en realidad lo que podríamos decir que la motricidad es lo que no se ve y que la acción motriz es lo que se ve. Y entonces ahí es que quedaríamos de nuevo en la dualidad entre movimiento y motricidad. Lo que desde mi perspectiva me parece que es más interesante usar como parámetro para diferenciarlas es qué finalidad y cuál sería los órganos que mayor compromiso tienen en unas y qué finalidad y cuál sería los órganos que mayor compromiso tienen en las otras, ¿sí? Para poder diferenciar cuáles son las capacidades coordinativas y cuáles son las capacidades condicionales. Entonces, tratemos de hacer esa diferencia. Por ejemplo, cuando pensamos en las capacidades coordinativas, ¿de qué órganos les parece que dependen estas capacidades? El sistema nervioso. Ahí apareció Macarena diciendo el sistema nervioso y Rodolfo prendió su pantalla y no sé si Nicole también quería decir algo. Claro, yo porque ya más o menos los conceptos los desarrollaron. Yo tal vez lo que iba a hacer era dar un ejemplo de cada uno, porque en sí las coordinativas dependen un poco más, eso ya más o menos lo estuvimos leyendo, de lo que es el sistema nervioso central, de la coordinación, de la estabilidad. Eso más o menos se entiende, y ¿cómo se llama? Las condicionales son un poco más de lo que sería el pack genético, de la fuerza, de la velocidad, o sea, sería un poco más físico, si bien las dos son físicas, en una tiene mayor preponderancia lo que sería la coordinación y lo que sería el desarrollo cognitivo y la velocidad de reacción, y en la otra tal vez ya el entrenamiento físico que le podemos dar al cuerpo, que son cosas que se pueden llegar a variar de una forma más física. Por eso los dos ejemplos que quería dar de cada uno eran dos deportes que tal vez, obviamente, son complementarias, porque para hacer cualquier movimiento, cualquier acción o cualquier deporte, se tiene que usar la velocidad, la coordinación, porque ya de base, para estar haciendo cualquier deporte, la mayoría se hacen parado, entonces ahí ya estaríamos utilizando conceptos de lo que serían las coordinativas, y para estar parado hay que tener fuerza en las piernas, para poder movernos también tenemos que tener fuerza en las piernas o cierto entrenamiento, y ahí estaríamos usando lo que serían las condicionales. Y tal vez hay deportes que lo que hacen es desarrollar tal vez un poco más una que la otra. Por ejemplo, no sé, como ejemplo de coordinativa, lo que sería deportes de raqueta en mesa como ping-pong, squash, etc. Y tal vez como ejemplo de condicional, el powerlifting o el halterofilia, o sea, deportes en los que hay mayor preponderancia de lo que sería la fuerza, la velocidad o la explosividad, y en otros en los que tal vez se requiere una mayor capacidad mental o de reacción. Bien. Profe, tengo una pregunta. Sí, Aníbal. Disculpe. No. Interrumpí. No, al contrario, por favor. Sí, yo, en base a la capacidad, yo tengo entendido
que no es en base a, por ejemplo, un deporte, porque, no sé, por ahí mi idea es errónea. En base al deporte no vendría a estar más orientado a la habilidad. Bien, es muy interesante lo que vos estás planteando. Lo que a mí me parece que empieza a haber un problema si nosotros pensamos que para algunos deportes se usan capacidades y para otros coordinativas, y para otros deportes se usan capacidades condicionales. Lo primero que hay que decir... Sí, Macarena. Aportar algo sobre eso. Yo quería aportar algo sobre eso, que sí. Ambas están incluidas en un deporte. Yo no puedo ir a jugar al pádel, por ejemplo, sin antes coordinarlo y después ponerlo en práctica. Ajá. Tal cual. Ahí influye la velocidad. Tal cual. Eso la flexibilidad para hacerlo y también velocidad. Profe, igual, yo una de las primeras cosas que había dicho cuando desarrollé mi punto era de que obviamente se involucran los dos conceptos y por eso no los podemos ver de forma distinta, pero tal vez algunos le dan mayor importancia a determinados movimientos, a determinadas acciones y otros a otros. Por ejemplo, igual en todos los deportes obviamente se utilizan las dos, no es que no se está poniendo por separado, sino que puse ejemplos en los que tal vez se trabaja más una que la otra. Por ejemplo, no sé, el ajedrez, que es un deporte, tal vez trabaja un poco más lo que serían coordinativas que lo que sería las condicionales. No es que se trabaje las otras, sino que esperen que estamos hablando todos juntos. Por ejemplo, no vamos a entrar, no te vamos a hacer una disputa hoy respecto de eso, pero por ejemplo, nosotros en esta materia no consideramos al ajedrez un deporte. De la misma manera que no consideramos a los eSports como deportes, ¿sí? Pero eso tiene que ver con una mirada que nosotros tenemos respecto de el compromiso justamente que tienen tanto los eSports mientras que se los está ejecutando como el ajedrez mientras que se los está ejecutando respecto de el conjunto de capacidades y habilidades, ¿sí? Por eso, si quieren, en otro momento lo analizamos porque ya yo estoy viendo el reloj, se nos está pasando la hora y no estamos pudiendo redondear qué es una capacidad coordinativa y condicional, ni redondear qué es ni hemos llegado todavía al resto de los grupos de habilidades, ¿sí? En principio, para mí, para aclararlo, me parece que ustedes ahí en el texto y en los gráficos que tienen, se señala claramente la diferencia. Entonces, yo me voy a permitir, para ser rápido y poder hacer una síntesis, me voy a permitir, a ver si puedo acá, déjenme un minuto, a ver si llego desde acá, donde puedo llegar. Profe, yo necesito si me puede dar un ejemplo de una coordinativa que es la de acoplamientos, porque no la entendí. Bien, lo primero que yo quería que ustedes tuviesen en cuenta, que lo vean gráficamente, a ver si me permite, acá, lo voy a compartir desde acá, esperen, para que lo vean, porque me parece que viéndolo es más fácil de explicarlo. Lo comparto, recuerden que tengo dificultades para, a ver si desde acá se ve. Compartir. Ahí se empieza a compartir. Bien. No sé si se va a ver en modo presentación, yo lo voy a poner, no sé si se ve, si me permite verlo como modo presentación. Me dice que está en pausa. Bueno, siempre me hace lo mismo, su modo de presentación está en pausa. Bien. No lo voy a presentar. No, bien, ¿se empezaba a ver? Bueno, no sé si se empezaba a ver, vamos desde acá. No, quedó como tildado. Bien. A ver, ahí se ve, ahí se ve. Bueno, ahí se ve, perfecto. Bueno, vamos a ir acá. A mí me interesa que vean este gráfico, este gráfico, y que se lo graben, ¿sí? Lo coordinativo tiene que ver con esta posibilidad que tiene nosotros como seres humanos y nuestro organismo de mandar órdenes desde el cerebro hasta el músculo. Las capacidades coordinativas dependen de lo neuromuscular. Y lo neuromuscular no depende solamente del cerebro como órgano encerrado en esta cavidad craneana. El cerebro funciona a partir de la información, que es el otro tema que no sé si vamos a llegar a ver hoy, y que si no ustedes se lo van a llevar para trabajar para la semana próxima, que es el procesamiento de la información. Entonces, esas capacidades coordinativas, que ahora vamos a darle el ejemplo luego a la compañera que preguntó qué era el acople, las capacidades coordinativas
dependen de la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de procesar información y de mandar la orden desde el cerebro hasta el músculo. Por eso decimos que son capacidades que dependen de lo neuromuscular. ¿Y qué función tienen? Tienen esta función que es la de regulación y control de la actividad motriz. Es decir, que gracias a que tenemos capacidades coordinativas, que en algún momento se habló genéricamente de la coordinación, cuando uno habla genéricamente de la coordinación, lo que tiene que pensar es que no hay una coordinación. Hay un montón de capacidades que hacen posible que alguien haga, la coordinación es la que me permite hacer lo que yo quiero hacer. Las capacidades coordinativas son las que me permiten hacer si yo quiero lanzar una pelota, las que me dicen cómo tiene que ser esa ejecución son las capacidades coordinativas. Pero una vez que llega ese paquete de información al músculo, y ustedes lo ven acá, cerebro, músculo, ¿no? Llega la orden, pasa por el asta anterior de la médula y llega al músculo y lo contrae y después vuelve la información. Cuando llega al músculo, en el músculo pasa esto otro, que son las capacidades condicionales. Las capacidades condicionales dependen de cómo funciona el músculo. El músculo, que es un órgano tan importante como el cerebro, pero para que yo me pueda mover, ese músculo tiene que tener un montón de capacidades. La primera capacidad que tiene que tener es la de utilizar el oxígeno y la glucosa. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el que va a poner la chispa del laboratorio, que es la mitocondria, y la glucosa es la que va a poner el alimento para que ese proceso energético que se da en el músculo se concrete. Y eso, para que en el músculo llegue el oxígeno y la glucosa, tienen que actuar todos los órganos, todos mis órganos. Fíjense acá el dibujo, ¿sí? Porque también desde el cerebro llegan las hormonas para que funcionen los riñones, funcione el hígado, funcione el páncreas, funcionen los intestinos, funcione el corazón y funcionen los pulmones. Y todo ese funcionamiento metabólico es el que le da la posibilidad de que el músculo use la energía para poder ejecutar la orden que le manda el cerebro. Entonces, no hay unas u otras. Las capacidades coordinativas tienen una función y las capacidades condicionales tienen otra función. Y ambas se complementan, porque yo puedo mandar una orden maravillosa, pero si cuando llego al músculo, mi músculo no tiene resistencia, no puedo ejecutar, porque no hay oxígeno ni glucosa, y no tiene fuerza, es decir, no tiene la suficiente tensión para que yo haga la acción como la tengo que hacer, tampoco puedo coordinar. Y si no tiene velocidad, es decir, que no lo puedo hacer en el tiempo que necesito esa contracción, tampoco lo logro. Y si no tiene flexibilidad, es decir, que ese músculo en el momento que yo voy a hacer, y movilidad articular, ese músculo en el momento que yo voy a hacer esa acción motriz, se rompe en lugar de estirarse, o la articulación no tiene la suficiente amplitud. Estoy pensando, por ejemplo, ya que la tenemos a Catalina ahí, si voy a hacer un tiro suspendido, bárbaro, tengo una orden bárbara, pero cuando llega no puedo ni saltar porque no tengo fuerza, no tengo movilidad articular para llevar el brazo para atrás, no tengo la velocidad como para hacer el movimiento del látigo que necesita el brazo en el momento de ejecutar, no hago mi lanzamiento de tiro suspendido. Entonces, esto es lo primero que tienen que entender. Unas dependen de lo neuromuscular y otras dependen del funcionamiento metabólico y energético que se da a nivel del músculo por el funcionamiento de todos los órganos. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, sí. Esa es, y fíjense que uno podría decir, si quisiese recordar, a mí me gusta a veces tener una palabra síntesis, la capacidad coordinativa le pone la calidad al movimiento, la calidad, y la capacidad condicional le pone la cantidad. Es decir, yo tengo que coordinar bien con todas las capacidades coordinativas, las 7, pero cuando llega al músculo, tiene que haber una cantidad de energía expresada en fuerza, resistencia,
flexibilidad y velocidad que me permita que esa calidad se concrete. ¿Estamos? Sí. Dejo de compartir. Bien, ¿qué otra duda sobre lo coordinativo? Así ya podemos hablar de las habilidades y podemos ir cerrando. Acá decía Catalina que tenía dudas sobre el acople. ¿Quién le podría explicar qué es el acople? Son más difíciles de entender las capacidades coordinativas porque son más desconocidas que las condicionales. Algo que nos puede ayudar para las capacidades coordinativas es usar una palabra que sea sinónimo. ¿Cuál sería un sinónimo de acoplar o acoplamiento? Juntar, Bien. podría ser. ¿Cómo? Juntar o unir, fusionar. Bien, bien, Tomás. Ahí está. Secuencia o unir o juntar. Acoplar es unir. Acoplar es unir. Uno un movimiento con otro. Vamos a otra capacidad condicional. Que les dé... Diferenciación. Condicional sí. no. Perdón, coordinativa. Un ejemplo, una palabra para definir la coordinativa de diferenciación. Separar. Por ejemplo, un tiro al arco, un tiro al aro de básquet. Ahí apareció. Órdenes. Paula puso la palabra. Diferenciación es ajuste o precisión. ¿Sí? La capacidad de diferenciación es la que me permite tener, justamente dijeron un tiro al arco, la precisión o el ajuste. Eso es diferenciación, ajuste o precisión. Vamos a otra. Orientación. Orientación, sinónimo de orientación. La ubicación en el espacio-tiempo, como dice acá en el texto. Perfecto, Cristian. Orientarse es ubicarse, espacio-tiempo. Vamos a otra. Reacción, profe. Reacción, ¿qué sería, Nicole, reacción? ¿Respuesta? Respuesta, pero respuesta ¿cómo? Rápida. Bien, reacción es respuesta rápida. Vamos a otra. Sí. Ritmización. ¿Qué sería ritmización? La fluidez. Bien, me encantó esa palabra, fluidez, algo que sale lindo, sale fluido, sale enlazado, eso es ritmización, ¿sí? Yo hago órdenes. Así, yo hago Una así. cosita, profe, a pesar de que estamos hablando todo de coordinativas, por ejemplo, lo que es la ritmización con la diferenciación están como súper ajustadas una con la otra, o sea... Muy bien, Cristian, porque en realidad todas se relacionan entre sí. Para que un movimiento, para que vos veas que alguien puede hacer un tiro suspendido, tiene que tener acople, ritmización, reacción, diferenciación, equilibración, que no la dijimos todavía, las tiene que tener todas, porque es más, falla una y falla la ejecución. Profe, ¿puedo dar un ejemplo de eso? A ver, pero ¿para qué nos faltan? ¿Para qué nos faltan? Ya dijimos, Okay. ¿cuáles son las que nos faltan? Digan un transformación sinónimo. o cambio. Transformación, bueno, ahí está, transformación, ahí está el concepto síntesis, cambio. Transformar es, vengo corriendo, hay una pared, ¿qué hago? Salto. Bien, si es bajita, ¿sí? Y si es alta, ¿qué hago? La esquivo. La esquivo. Bien. La escalo. Tal cual, eso es cambio. Vengo haciendo una cosa, tengo que cambiarlo. Eso es transformación o cambio, si no, patapúfete. Bien, y nos falta una. Equilibración falta. Equilibración, ¿qué es equilibración? Mantenerse en cierta postura. Bien, Capacidad excelente, del organismo Tomás. para mantener o recuperar la posición del cuerpo. Tal cual, eso que están diciendo, tanto Tomás como, no sé si habló Brian o Edwin, no sé quién habló ahí, me lo perdí, porque se prende y se apaga rápido, eso es, ¿sí? Mantener la postura. Listo, ya están las coordinativas. Catalina, querías decir algo, y si no vamos a las condicionales, vamos. Sí, iba a poner el ejemplo de cuando uno está atacando en handball, hay algo que se llama, que es como un ataque progresivo. No sé si alguno lo vio o si vos, profe, algún día lo viste, que es como las jugadoras suben y bajan al mismo tiempo, y en la que te falla un pase o en la que te falla, es una subida como escalada,
se pierde toda la jugada por completo. Era solo ese ejemplo como una Sí, observación. porque aparte vos en realidad tu ejemplo, que Catalina, es como, además de las propias capacidades coordinativas, también está qué pasa con las capacidades coordinativas de los compañeros, ¿no? Cuando uno está pensando en una jugada, no solamente depende de la propia capacidad. Más en la parte táctica de habilidades. Que es lo que Sí, nos corresponde. señor, eso depende, muy bien, Cristian, ahí en la táctica justamente lo que uno hace, además pone otras capacidades que no solamente son las prácticas, sino las capacidades lógico-motrices, que son las que le ponen el aspecto intelectual a la acción motriz. Vamos a las condicionales. Las condicionales son muy fáciles. ¿Alguno tiene dudas de las condicionales? No. Profe, yo tengo una duda sobre Hola, la flexibilidad. A ver, ¿cuál es tu duda, Julián? Porque la flexibilidad veo que dice que muchos investigadores no la consideran una capacidad condicional, sino constitutiva. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Qué buena pregunta, Julián. ¿Por qué la consideran? Es más, algunos, justamente porque las capacidades condicionales son capacidades que se pueden mejorar con esto es lo que dice Meynell, ¿no? Que es el autor del cual tomamos este concepto, o el primero que empezó a hacer esta diferenciación. Meynell y Schnabel lo que dicen es, las capacidades condicionales, todas las capacidades condicionales se mejoran con el entrenamiento, la fuerza, la resistencia y la velocidad. Pero la flexibilidad es una capacidad compuesta. ¿Qué quiere decir que es compuesta? La flexibilidad depende de la capacidad de elongación, es decir, de estiramiento del músculo, basado en la elongación, que sería otra capacidad, y en realidad está basada en la elasticidad. El músculo se estira y puede volver a su tamaño habitual. La elongación se puede entrenar. Vos estirás y acortás, y el músculo se va haciendo cada vez más elástico, más elongado. Pero hay una capacidad, que por eso él dice constitutiva, que es la movilidad, que no se puede, se ejercita pero no se puede mejorar. ¿Qué es lo que no se puede mejorar de la movilidad? La amplitud de la articulación. Voy a dar un ejemplo. Esta es mi cabeza de la cadera, ¿sí? Y esta es mi cabeza del fémur, ¿sí? Mi articulación de la cadera y mi cabeza del fémur. Si mi articulación de la cadera es muy estrecha, mi fémur va a poder hacer determinados movimientos, y por ejemplo, si yo quiero hacer un espagat para que mis piernas queden a 180 grados, si yo quiero hacer un espagat y mi cadera no permite que mi fémur vaya más allá de donde yo quiera, o sea, donde yo lo ejercite, por más que yo le dé, no va a ir. Eso quizás no se ve tanto en la articulación de la cadera, que suele ser bastante amplia, como se da en la articulación del húmero con la articulación del resto de las estructuras óseas del hombro. Por ejemplo, si yo, que suele ser una limitación bastante común en los gimnastas, si yo quiero que mi brazo, a mí me pasa en particular, si yo quiero que mi brazo vaya más atrás, no llega porque mi hombro, la articulación de mi hombro no se lo permite. Entonces, hay un componente óseo que limita la movilidad articular. Y ese componente óseo no lo podés modificar, Agustín, por más que lo entrenes y lo entrenes. Lográs mayor movilidad por el estiramiento de los tendones, pero vos, si ejercitás, no agrandás la articulación, ¿se entiende? Entonces, sí, eso, profe, quedó claro. Eso es lo que hace que Meynell diga que para algunos autores la flexibilidad más que condicional es constitutiva. Eso se lo aclaramos, pero para nosotros y en general en el ámbito de la actividad física y del deporte, la flexibilidad es condicional, ¿sí? Y no podemos modificar la movilidad, pero sí podemos modificar la elongación. Así que la dejamos y seguimos, dale que dale, con el músculo para que esté lo suficientemente elástico y no se lesione. ¿Se puede adaptar, profe? Sí, se puede adaptar, pero entiendan que la movilidad se ejercita. Yo ejercito, si me pongo a hacer ahora, acá estoy ejercitando la movilidad de hombros, pero no voy a agrandar mi articulación, ¿eh? Bien. ¿No se podría englobar, por ejemplo, que las condicionales
se podría englobar todo dentro de la fuerza, por lo demás son todo manifestaciones. Sí, saben que esto que está diciendo Cristian es muy revolucionario, ¿eh? Esto que está diciendo Cristian. Repetilo, Cristian. No, que decía que de lo que estamos hablando de condicionales, menciona la fuerza de base, porque es la madre de las demás capacidades, porque las demás capacidades son una expresión de la fuerza. La fuerza aplicada con velocidad es potencia, la fuerza aplicada en tensión mecánica, no sé, levantar más peso, por decirte algo, etcétera. Entonces, bien, digo, pero las condicionales podrían hablarse de fuerza en adelante. Bien, esta diferenciación que está haciendo Cristian, que es tan interesante, es la que van a ver en principios del entrenamiento, porque el profesor Enrique Piastrellini es un defensor de esta postura, y esta postura que plantea Cristian es muy innovadora, y surge, por eso les digo que no hay que quedarse, nosotros estamos haciendo un planteo genérico para facilitarles la comprensión del desarrollo motor y la lectura de textos que no solamente son de esta materia, sino de otras, pero hay toda una nueva corriente que esto lo hago muy cortito. Durante mucho tiempo se pensó que el órgano fundamental de lo condicional era el corazón y el sistema cardiorrespiratorio. Y hoy hay todas investigaciones, esto lo planteamos con Cecilia, porque nosotros estamos haciendo justamente estamos centrando nuestra investigación del envejecimiento sobre el músculo, que es el órgano, digamos, central para prevenir la pérdida de la capacidad funcional, toda una revisión que plantea que lo fundamental es el funcionamiento del músculo. Entonces, si nosotros nos centramos en el músculo, la principal capacidad que tiene un músculo es la de generar tensión. Y esa tensión se genera, como dijo Cristian, máxima, repetida, con cierta capacidad de estiramiento o no, y entonces ahora hay toda una revalorización de la fuerza como la capacidad madre o la capacidad que en realidad tiene subtipos de capacidad. Eso, Cristian, lo decimos para que ustedes entiendan que no es que no estamos al tanto de esta concepción. Lo que decimos que acá... ¿Cómo? Le quería hacer una consulta. Déjame terminar, Javier. Déjame terminar. Okay. Acá en esta materia, para facilitar la aproximación al campo de la actividad física y del deporte, nosotros hablamos de 4 capacidades condicionales. Y les decimos que es muy probable que en otras materias y a lo largo de la carrera empecemos progresivamente a ver este concepto de la fuerza como quizás la capacidad madre de las capacidades condicionales, o que todas las demás son subtipos de ellas. Bien, vamos, Javier. Eso hablando de los subtipos. Yo, por ejemplo, hablando de la fuerza y el subtipo, supuestamente la velocidad, yéndome a los hombres más fuertes del mundo, que son estos chabones grandotes que corren camiones y todo, vos lo ves que son súper fuertes, pero a la vez son súper lentos porque son muy grandotes. Ajá. O sea, ¿cómo puede ser que la fuerza sea el subtipo de la fuerza sea la velocidad? Bien, tema para plantearle al profesor Enrique Piastrellini en principios del entrenamiento, y tema para plantearle al profesor Tonda cuando lo tengan en rendimiento deportivo, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Justamente porque hay acentos, porque más allá de que haya así como para dejarte pensando, porque más allá de que puede haber una capacidad madre, las otras formas o las otras capacidades condicionales o los otros subtipos tienen distinta nivel de desarrollo, que es lo que estamos analizando acá. Listo, basta de capacidades, vamos a la habilidad, si no, no terminamos hoy. ¿Qué es una habilidad y cuáles son los tipos de habilidades? Las mencionamos, damos ejemplos y dejamos planteada la tarea para la próxima encuentro. Vamos. Grupos, salas 7, 8 y 9. Tomás, ¿te tocó a vos? Me ha tocado la sala 7. Dale, buenísimo. Bueno, básicamente las habilidades son como cosas que vamos adquiriendo, que se aprenden. No es que vos naces sabiendo hacer algo, una habilidad. La vas adquiriendo con el tiempo, con la repetición, y de a poco, y la vas perfeccionando hasta que básicamente ya te sale sin pensar, como es el hecho de caminar. Vos no nacés sabiendo caminar, pero lo ves al bebé que empieza a caminar todo duro, y ahora ya nosotros caminamos que ya ni lo pensamos. Y así son las habilidades. Y las podés clasificar dependiendo qué tan compleja es una habilidad. Como que se van enlazando habilidades hasta llegar a las habilidades más complejas, que son casi que las deportivas, o las deportivas. Qué interesante, porque además de definir qué es una habilidad,
Tomás puso el acento en el criterio que nosotros usamos en esta materia, que es el criterio evolutivo, ¿sí? En realidad, qué interesante esto que planteaste, Tomás, porque vos dijiste, no estamos hablando de distintos tipos de habilidades, estamos hablando de cómo esas habilidades se van haciendo cada vez más complejas y van sirviendo unas de bases a las otras. Excelente concepto, Tomás. Bien, ¿quedó claro esto de que la habilidad no se trae? Que la habilidad Sí, se ¿puedo hacer aprende. una pregunta? ¿Y puedo agregar algo? ¿Podés agregar algo? Matías puede agregar algo y Julián después puede hacer su pregunta. Dale, Matías. No, también nosotros teníamos ese pensamiento con la habilidad, porque uno en sí, si se centra en el movimiento es como lo que estaban diciendo los anteriores compañeros con los grupos. Ello es hereditario, ya viene directamente de la propia genética que nosotros heredamos. Después las habilidades van evolucionando, como dijo el compañero recién, acorde a nuestro alrededor, a las cosas que aprendemos, las cosas que vamos mirando, las que vamos desarrollando, las cosas que nos hacen falta. Capaz que hacemos un error y nosotros mismos con nuestras propias habilidades vamos mejorando. Pero sí, es algo evolutivo. La habilidad sería como la evolución de la propia persona, de los movimientos de la propia persona. Sí, podríamos decir que la habilidad, para hablarlo con más precisión, Matías, la habilidad o las distintas habilidades que vamos adquiriendo son las que nos permiten ver, porque la habilidad se ve, la capacidad no se ve, pero la habilidad se ve, nos permiten ir viendo cómo va evolucionando la motricidad y fundamentalmente las competencias motrices, ¿sí? El parámetro que nosotros usamos para ir notando cómo va evolucionando la competencia motriz son las habilidades a través de las cuales vamos resolviendo los problemas que se nos van presentando. Bien, y Julián iba a hacer una pregunta. Sí, profe, yo entiendo eso de lo que decís de que la habilidad no se trae, pero me quedó sonando porque yo recuerdo de la escuela secundaria, no recuerdo bien en qué materia puntualmente, pero hablábamos de habilidades innatas y habilidades adquiridas. ¿Puede ser esos términos? Porque es como que se contrapone con esto de... Bien, lo que pasa que, Julián, que justamente hay tanto para decirlo en un término académico y para que ustedes empiecen a familiarizar con la academia, hay mucha polisemia. ¿Qué quiere decir mucha polisemia? A un mismo término se le atribuyen distintos significados. Es decir, no hay conceptos unívocos, es decir, que para un determinado concepto todos entendamos lo mismo. Justamente, el objetivo de esta primera unidad de esta materia es lograr cierta univocidad. ¿Qué quiere decir lograr cierta univocidad? Es que todos en esta materia, y lo que esperamos es que en esta carrera, construyamos, sobre todo en esta primera unidad, un glosario común. Decir que hay una habilidad innata es un error, porque la habilidad, por eso nosotros hablamos de dos conceptos. Lo que es innata es la capacidad. Yo traigo una capacidad. Voy a poder resolver una situación o voy a poder ejecutar una acción si puedo poner en acto esa capacidad y haber aprendido esa habilidad. Entonces, no es que tengo habilidades innatas que quedan sin desarrollar, en realidad lo que tengo son capacidades. Cuando justamente la palabra hábil, si no hablar de una habilidad innata sería casi como un oxímoron, es decir, una contradicción, ¿no? Para que vos o sea, para que algo podamos decir que es hábil, lo que vos tenés que tener es la capacidad o sea, la posibilidad de ver que alguien lo está haciendo. ¿Se entiende, Julián, lo que quiero decir? Cuando vos decís, sí. mira qué hábil que es. ¿Por qué decís que es hábil? Porque vos estás haciendo algo que vos lo ves y que lo estás haciendo bien. Sí, justo se me ocurrió ese ejemplo con algo simple, un jugador de fútbol, por ejemplo. Vos lo ves a Messi jugar y decís que jugador talentoso, que jugador habilidoso. No decís qué capacidad tiene para... Ahí es el ejemplo que se me ocurrió para diferenciar. Es más, seguramente Messi tiene muchísimas más capacidades y una capacidad que no vemos de Messi, que es la capacidad lógico-motriz. Lo que nosotros vemos de Messi es que Messi, con su habilidad, resuelve problemas que no resuelve ningún otro jugador.
justamente gracias a su habilidad de hacer determinadas jugadas, nos damos cuenta que inferimos que Messi tiene capacidades, ¿sí? Tiene capacidad lógico-motriz que otro jugador no tiene. ¿Por qué sabemos que Messi tiene esa capacidad? Porque es más, esto que nosotros decimos siempre, uno ve en la cancha a Messi y dice, ¿por qué está parado? No está jugando. Parecería como que no hay movimiento en Messi, pero hay motricidad y hay capacidad lógico-motriz. Messi está mirando toda la cancha, toda la cancha, toda la cancha. Está procesando información, procesando información, procesando información, procesando información, que es el tema que ustedes van a hacer para la semana que viene, procesando como tarea, procesando información, y de pronto ¡pum!, corre, hace un pase y gol. Y uno que dice, qué habilidoso, sí, qué capaz, además de que habilidoso, porque no es lo único que voy a hacer, pero uno que corrió y hizo un pase, y ese pase fue gol. ¿Mm? Bueno, ¿por qué? Porque hay un montón de... Sí. No, solo una consulta. Te quería preguntar si esta aula, si el Zoom tiene 3 horas. Sí, ahora ya se termina, sí. Claro, Bien. porque así, digamos, das un cierre, pues ya faltan 10 minutos para que se cumpla. Bien, vamos a dudas de los tipos de habilidades. Profe, nosotros habíamos, con el grupo, éramos el grupo 7 nosotros. Bien. Estábamos hablando, espera que lo busco, que teníamos las generales, las combinadas o cadenas y las específicas. Bien. Y en cuanto, por ejemplo, lo que son las habilidades, ¿cómo se llama esto? Las generales hablábamos que eran las manipulativas, o sea, a la hora de ejecutar algo, y después lo que decía filogenético acá en el texto, que son como hereditarias, justamente son cosas que tenemos innatas, justamente ya estábamos tocando el tema, que son más constitutivas de un grupo, de varios grupos tipo animal, y los que menciona acá los primates superiores o los humanos, que son la capacidad de hacer determinadas cosas al momento de nacer. O sea, yo le había puesto el ejemplo a los chicos del grupo, la capacidad de algunos animales de pararse inmediatamente cuando nacen, porque si no mueren, básicamente, o de los primates superiores de tener capacidad de prensión para sostenerse de sus madres, por ejemplo. Eso como se llama filogenética. Después las habilidades, ¿cómo se llama esto? Las manipulativas, que son, digamos, acá dice lo que nos da las capacidades superiores, digamos, de poder ejecutar a voluntad y manipular el entorno. Ajá. Bien, esto que trae Cristian es muy interesante y justamente va a ser tema de la semana próxima cuando veamos factores, entre ellos la maduración. Vamos a ver cómo lo filo y lo ontogenético, vuelvan sobre ese concepto. Filogenético es lo que heredamos de las especies animales, ¿sí? Por ejemplo, todas las habilidades que podemos hacer, que compartimos con otras especies, correr, saltar, trepar, nadar, que en general implican al cuerpo como un todo, son habilidades que fuimos recapitulando producto de la evolución de las especies. A esas habilidades se las llama filogenéticas, que son las que implican en general la locomoción y la no locomoción, son las primeras que también el ser humano aprende a coordinar. Es decir, las habilidades motrices generales de locomoción, no locomoción, filogenéticas. En cambio, aquellas habilidades que implican el uso de las extremidades y comprometen los procesos de percepción, sobre todo de la visión, y el dominio de las extremidades con mayor precisión, que son las habilidades manipulativas, son las que son específicas de los seres humanos. Y de algunos, como dice ahí el texto, de algunos primates superiores. Esas habilidades se alcanzan después, se desarrollan después, y son también dentro de un tipo de habilidad general. Eso lo vamos a retomar la semana próxima cuando hablemos de mielinización. ¿Qué decimos de de las habilidades combinadas y de las habilidades específicas para cerrar? ¿Las combinadas, profe, son las que incluyen más de un deporte? Más de un deporte, no, más de una habilidad.
Una acción, Bien. sí. Bien, más de una acción. Y vamos a ver que esas también vamos a volver la semana próxima, porque justamente cuando nacemos no podemos acoplar y no podemos hacer habilidades una a continuación de la otra, que llegado un momento de la milenización, surge esta posibilidad de acoplar, de coordinar dos habilidades unidas o en secuencia. Y Profe, ¿puede ser un jugador de básquet que corre y juega con las manos al mismo tiempo? Sí, pero eso, Julio, ya no sería una habilidad combinada. Eso sería una habilidad motriz específica, ¿sí? De un deporte. Entonces, eso es muy interesante y yo les pido que por favor lo lean para la semana que viene o lo piensen, la diferencia que hay entre una habilidad combinada y una habilidad específica. En general, todas las habilidades específicas previamente o están basadas en cadena, pero hay en cadenas o en habilidades combinadas, pero hay una diferencia importante que ustedes tienen que poder hacer ahí y que la podemos retomar la semana próxima. Para ir revisando, es muy interesante que ustedes puedan entender que en la base de estos conceptos lo que hay son procesos, y que en realidad que nosotros podamos hablar de que alguien comienza o puede ser cada vez más competente, es porque esa posibilidad de transformar sus capacidades en habilidades requiere que haya procesos biológicos, fisiológicos, psicológicos y sociales que están en la base de esa evolución. La semana que viene nosotros vamos a analizar dos de esos procesos, como son el crecimiento y la maduración. Y también es necesario que entiendan, y para la semana próxima vamos a dejar dos temas. Uno de los temas es el procesamiento de la información, que ustedes tienen ahí, que es el tema con el cual cierra este texto, desarrollo motor. Analicen algún ejemplo de procesamiento de la información, es decir, cómo un sujeto percibe, decide, ejecuta y se retroalimenta, que es la base de la competencia motriz y es la base de las habilidades, que puedan pensar para la semana próxima preguntas sobre el procesamiento de la información. Con eso vamos a terminar el tema de la clase de hoy, ¿sí? Con el procesamiento de la información y las preguntas que ustedes traigan, también con preguntas que a ustedes se les puedan plantear sobre capacidades y sobre todo sobre habilidades, y que ya empiecen a leer crecimiento y maduración como esos procesos que permiten o que facilitan que un sujeto vaya evolucionando y vaya siendo cada vez más competente. Bien, sí. Le hago una consulta con respecto a lo que son los PDF que dejaron en el aula. Sí. Había una carpeta que tenía como 5 o 6 PDF, no me acuerdo ahora cuántos eran. Ahí está todo el material, lo que vamos a ver en todos los siguientes encuentros, digamos. Mira, la carpeta está organizada así, Cristian. En la carpeta de donde empieza la unidad, hay una carpeta que en general tiene todos los textos, donde dice inicio. Y después, bien, y después en la carpeta de empieza la unidad y dice inicio, hay una portada, te dice los temas de esa unidad y hay una carpeta. Ahí están todas las textos y todas las diapositivas. Y después, bien, lo que sería presentaciones de la unidad 1 son las diapositivas y lecturas complementarias, bueno, lectura complementaria. Sí. Pero todo lo que es la unidad 1 que abarca sus siguientes clases, está todo ahí, digamos, lectura de la unidad 1. Sí, y después por las dudas, fíjate, porque a veces, o sea, fue como yo estuve reorganizando el aula, por las dudas, fíjate, cuando abrís cada clase, por ejemplo, corporeidad y motricidad, desarrollo motor o factores, que no me haya pasado que en ese pasaje de una solapa a la otra me haya quedado un texto. Revisá que todo lo que ya bajaste cuando abriste la unidad esté, y si te falta algún texto, lo bajás de esa clase en particular. La de hoy sería entonces desarrollo motor y la próxima de factores. La próxima es factores. Y con eso ya terminaríamos. La semana que viene estaríamos terminando con la unidad 1. Entonces, les pedimos por favor que traigan las preguntas para que quizás hay momentos que podemos reemplazar el trabajo conjunto y trabajar directamente a partir de las preguntas. Entonces, tema de la semana próxima es procesamiento de la información. Primero, si quedan dudas de lo que vimos.
desarrollo motor, competencia, capacidad, habilidad. Vamos a dedicarle un ratito a procesamiento de la información y después vamos a dedicarle 2 instancias a crecimiento y a maduración. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. En el aula hay unos trabajos prácticos y hay uno que dice, creo que dice entregar. ¿Son para entregar o lo vamos haciendo? Y No, como ya les planteamos, fíjense que tienen 2 trabajos prácticos que son muy interesantes. Tienen un trabajo práctico que les permite clasificar capacidades y habilidades. Y tienen 5, para que lo jueguen, tipo preguntado, tienen 5 columnas para clasificar. Sería interesante que hagan el esfuerzo de clasificarlas, si es una capacidad o una habilidad, y que si tienen alguna duda, lo puedan traer a la clase y decir, yo no sé si una flexión es una capacidad, una habilidad o qué es. Y el otro trabajo práctico que tienen es el de procesamiento de la información. Ese trabajo práctico no lo hagan para entregar, pero háganlo para la semana que viene. Elijan alguna de las habilidades que allí les plantea y traten de pensar cómo se daría el procesamiento de la información de esa persona, ese niño o alguien que esté haciendo esa habilidad. ¿Sí? Por ejemplo, dice jugar a la mancha o correr entre conos. Bueno, alguien que corre entre conos, qué percibe, qué decide, qué ejecuta y qué se retroalimenta. Piénsenlo, no lo suban, tráiganlo para que podamos pensar, elijan la habilidad que ustedes quieran, porque los momentos son los mismos, lo que va a ser es distinto el contenido, traigan ese trabajo práctico al encuentro sincrónico y aclaremos entre todos las dudas y consultas que puedan surgir. ¿Mm? Bien, ¿alguna otra pregunta más? ¿Dónde aparecen los trabajos prácticos? Los trabajos prácticos aparecen al final de cada clase, ¿sí? Y abajo de cada unidad. Ahora me voy a fijar si no están visibles. Si no están visibles, los voy a poner disponibles. Vos, Cristian, los encontraste, ¿no? Vos que dijiste que estaban. Por ahí la sugerencia es que naveguen por el aula, ¿no? Claro. Y que la traten de buscar ellos y después, en todo caso, ahí nos preguntan si no. Algunas personas, a mí me resulta bastante molesto realmente manejarme con la virtualidad. Entonces, por eso hay que adaptarse igual, pero la realidad es que sí, está en cada unidad, o sea, en la unidad 1 que tiene las distintas solapitas, abajo están las actividades, ahí tenés las cositas para ir viendo, las actividades justamente. Perfecto, bueno, y si no tienen, insisto, ayúdense con el grupo de WhatsApp, consulten en el foro si no encuentran algo, porque yo lo que estoy viendo es que afortunadamente entre ustedes también se van contestando en el foro y la verdad que me alegra, ¿sí? Es más, si alguien quiere plantear en el foro alguna duda sobre el contenido de hoy, la plantea, y si hay algún compañero que le quiere contestar, le contesta, y esas preguntas yo las voy a traer, y Cecilia las vamos a traer para el viernes, para consultarlas entre todos. Son las 11, vamos a dar por finalizada la clase de hoy, que fue muy, muy intensa. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Les volvemos a decir que seguimos en pandemia, que se cuiden, que empieza el frío y que saben que cada vez que empieza el frío, el COVID y las distintas variantes se reactivan, que si les llega la citación para vacunarse lo hagan y que, bueno, que sigamos cuidándonos entre todos porque tenemos que transitar un invierno tratando de mantener controlados el número de casos que tenemos, ¿sí? Estudien mucho, saben que tienen a disposición el foro para compartir sus consultas y voy a subir en el transcurso de esta semana el video para si hay alguno de los compañeros que lo quiere mirar. Fíjense que tienen que estar presentes desde que empieza hasta que termina la clase, somos solamente 60 en este momento, es decir que hay un montón. Sí, eso estoy contestando, Juan Martín, yo estoy tomando capturas de pantalla de la cantidad de gente que hay ahora, que no es la misma que empezamos 70 y pico y ahora somos 59. Ustedes tienen que permanecer online desde que empieza hasta que termina la clase. Ceci, ¿algo para cerrar? No, solamente desearles buen fin de semana y como verán el tema es complejo y que le tienen que dedicar tiempo para estudiar. Así que, bueno, un abrazo y los saludo hasta la semana que viene. Bien, buen fin de semana para todos.